Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Amables hermanos, una vez más doy gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de poder contactarnos a través de este medio. Y el texto que acabo de leer lo hago a manera de testimonio de lo que verdaderamente uno experimenta en ocasiones como estas, en que obviamente extrañamos mucho nuestra comunión y las oportunidades de encontrarnos en el templo en cada ocasión. Por supuesto que lo natural es que echamos de menos vernos, encontrarnos y juntos rendirle el culto al Señor y adorarle. Pero bueno, es la circunstancia que estamos viviendo y tenemos que seguir adelante fortaleciéndonos en el Señor, y para ello, por supuesto, nada mejor que su palabra y nuestras oraciones. Para la palabra que hoy vamos a considerar, que tiene que ver de cómo nos fortalece el Señor en Cristo frente a los momentos en que vivimos. Y voy a dar lectura a unos textos de la palabra del Señor que se encuentran en 2 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 4. Y dice su palabra: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor a Dios. Admitimos, a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No para condenarnos lo digo, que ya he dicho antes, que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha confianza tengo de vosotros mucha gloria, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El apóstol Pablo aquí está hablando de tribulaciones, se está dirigiendo en su segunda carta a los Corintios, y la verdad es que todos los momentos difíciles que él vivió, las tribulaciones de las cuales habla aquí, se refiere a el contenido de la primera carta que él envió a la iglesia de Corinto. Y como sabemos nosotros, es una carta donde el apóstol Pablo corrige, y a veces con mucha energía, el pecado y la carnalidad que había en la iglesia. Pero él después quedó muy preocupado porque no sabía de qué manera iba a reaccionar la iglesia frente a todo lo que contemplaba esa carta, cómo les instruía y cómo les reprendía. Pero él lo hacía con amor y lo hacía para bien, para corregir la falta que había en la iglesia. Y por eso entonces es que manda luego a Tito para que les visite y para conocer qué es lo que estaba sucediendo. Pero él está ahora, expresa que tiene mucho gozo porque Tito había vuelto y le había informado, ¿cierto?, de que la iglesia estaba bien. Bueno, eso fue lo que le causó, ¿cierto?, las dificultades a él, el sufrimiento, si se quiere. De la misma manera nosotros, ¿cierto?, por otra circunstancia tal vez muy diferente, pero estamos viviendo un periodo de muchísimas dificultades y preocupaciones. Y eso, por supuesto, que como creyentes en Cristo y como conocedores de su palabra, entendemos que tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual para afrontar todo lo que, ¿cierto?, se nos presenta. Y yo quiero compartir con ustedes en esta oportunidad algunas necesidades espirituales que nosotros tenemos, que se nos presentan y que debemos, con la ayuda del Señor y a través de su palabra, fortalecernos en ellas. Y quiero mencionar algunas que vamos a ir considerando. Y en primer lugar, por supuesto que nosotros tenemos la necesidad de la reconciliación con Cristo. La palabra del Señor nos habla
de que en Cristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Dice la palabra, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por supuesto, esto, hermanos, tiene que ver con el momento en que cada uno de nosotros ha venido a Cristo, en el momento en que hemos reconocido nuestro pecado y lo hemos confesado delante del Señor, hemos pedido perdón. En ese entonces es cuando hemos experimentado por la gracia infinita de Dios nuestra reconciliación con Él, porque la palabra desde el Antiguo Testamento nos dice que el pecado ha hecho separación, dice, entre Dios y el hombre. Y por lo tanto, dice que venimos a estar enemistados con Él. Pero en Cristo somos reconciliados. Y nosotros, lo importante es que en calidad de hijos suyos, vivamos esta reconciliación con Cristo. Es decir, debemos vivir en armonía, haciendo siempre la voluntad del Señor y nunca defraudarle, y de esa manera nosotros podemos saber que vamos a tener permanentemente la reconciliación con Dios. Como decía el profeta Isaías, de esa manera estamos a cuentas con Dios. En segundo lugar, también podemos hablar de la necesidad de conformarnos a la imagen de su Hijo. Conformarnos a la imagen de su Hijo. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A la imagen de su Hijo. Bien sabemos nosotros que Él es perfectamente santo, puro y sin mancha, y nos dice su palabra que Él nunca hizo pecado, nunca respondió mal por mal, nunca hubo engaño en su boca. Eso nos muestra, por supuesto, que Cristo es Dios. Y la palabra del Señor nos dice también desde el comienzo que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso, por supuesto, es una imagen en el sentido espiritual. Es que allí es donde nosotros hemos de buscar verdaderamente asemejarnos a Cristo. Y yo quiero leer un pasaje en Primera de Juan 3, los primeros 6 versículos, que nos dice la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cualquiera que tiene esta esperanza, en Él se purifica, como también Él es también limpio. Cualquiera que hace pecado, traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, como creo que lo somos, entonces debemos conformarnos, buscar acercarnos con su ayuda y agradar a nuestro bendito Dios, viviendo entonces a la imagen de nuestro bendito Dios. Esa debe ser siempre nuestra meta, y hacia allá debe encaminarse todo esfuerzo buscando la ayuda del Señor. En tercer lugar,
Hermanos, tenemos que preocuparnos de la necesidad que hay en cada uno de nosotros de una verdadera identidad con Cristo, identificados con Cristo. Y el apóstol Pablo, esto él lo destaca de una manera muy notable, y para él era una grande preocupación, y él lo expresa de esta manera. Dice él: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También en Romanos 6:6 nos dice el mismo apóstol Pablo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermanos, lo que verdaderamente aquí se trata es que el viejo hombre debe morir en nosotros, y debe prevalecer, por supuesto, la nueva criatura. Por eso la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron. Y dice él: aquí todas son hechas nuevas. Pero sabemos que el viejo hombre, el hombre carnal, siempre busca su permanencia y prevalecer e interferir en la comunión que el nuevo hombre debe tener con Dios, y debemos vivir plenamente identificados con él. De manera que en esto tenemos que ser muy perseverantes, siempre muy dependientes del Señor, buscando agradarle a Él, buscando en la oración, en la palabra, en la comunión, buscando vencer toda manifestación del viejo hombre, del hombre carnal, y vivir conforme a la nueva criatura. Y de esa manera estamos también alcanzando esta necesidad de la identidad con Cristo. También, hermanos, tenemos la necesidad de ser imitadores de Cristo. ¿Cuán importante es esto? Ya lo destacábamos en un punto anterior, en cuanto a que Cristo es un ser inmaculado, en cuanto a que Cristo es infinitamente santo y perfecto. Y por eso es que Él nunca nos va a defraudar, nunca ha defraudado a nadie. Siempre ha sido en conformidad también al Padre, y por eso es que podemos decir que su sacrificio, el sacrificio que Él hizo en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, el Padre encontró conformidad en Él, porque lo hizo una sola vez y para siempre, y porque fue un Cordero inmaculado. 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En el capítulo 4 del mismo libro 1 Corintios, dice la palabra del Señor, versículos 14 al 16, dice: no os escribo esto para avergonzaros, mas amonestos como a mis hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio, dice Pablo. Por tanto os ruego que me imitéis. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad cómo así anduvieren, como nos tenéis por ejemplo. Es el llamado que hace el apóstol, pero él en primer lugar hace ver que hemos de imitarle a él, así como él imita al Hijo, como imita a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Nuestro Dios es el ser perfecto, que nunca puede, ¿cierto?, cometer pecado, porque no hay pecado en él. Y por eso es que nosotros debemos buscar siempre asemejarnos a Él, ser imitadores de Él, pero no por nuestras propias fuerzas, sino siempre con la ayuda suya,
Por eso es que hacia allá debe ir nuestra oración y el estudio constante de la palabra. Por eso es que debemos buscar siempre la comunión con el Señor y con la iglesia, así como lo hacía la iglesia apostólica. Permanecían, dice la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Y toda persona tenía temor. Bueno, un imitador de Cristo, una persona que siempre está buscando conformarse a la santidad de Cristo, porque el Señor nos demanda ser santos, dice, porque yo soy santo. Entonces, para todo, nos está llamando a acomodarnos a la persona de Cristo. Y eso es algo también en lo que nosotros hemos de procurar reforzar nuestra vida cristiana. El punto siguiente nos dice que necesitamos fortalecernos en Cristo. Cuán importante es la fortaleza espiritual. Cuán importante es que de esta manera nosotros podamos afrontar todas las dificultades que ya sea circunstancialmente o por periodos se nos presentan. Y entonces es muy importante que nosotros busquemos la fortaleza y no la vamos a encontrar en otro lado, sino es en la persona de nuestro bendito Dios. Necesitamos entonces fortalecernos. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo nos da un testimonio potente, un testimonio maravilloso. Y él dice en muy breves palabras, dice él, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cuán importante es esto, estimados hermanos? ¿Dónde es que nosotros vamos a buscar la fortaleza si no es verdaderamente en Cristo, en su palabra? Dios, el apóstol Pablo, él se fortalecía en Cristo de una manera muy especial y que es la forma como nosotros también debemos hacerlo. El apóstol Pablo mantenía siempre constante comunión con él. Nos muestra en su palabra que Dios le hablaba y le animaba y le fortalecía. Como nosotros sabemos, el apóstol Pablo, su gran mayoría de vida, una vez que conoció al Señor, fue en medio de adversidades. Él tuvo que sufrir muchas dificultades, dijo el Señor, yo le mostraré cuánto le sea menester sufrir por mi causa. Y eso es la realidad que realmente le tocó vivir a Pablo. Entonces, en sus viajes misioneros, él experimentó mucha adversidad. Muchas veces fue expulsado de los lugares, fue torturado, fue castigado y muchas veces incluso sacado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero en esto el Señor nos muestra en una oportunidad, dice su palabra, entonces el Señor de noche dijo a Pablo, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces ahí encontramos al Señor animando a su siervo. Y dice la palabra del Señor que allí en ese lugar se detuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Hechos 4:18, los versículos 9 al 11. También en Hechos, en el capítulo 23, ya en el último viaje misionero que él estaba haciendo, la verdad es que sufrió muchas dificultades y dice que la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo, confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester que testifiques también en Roma. Entonces con esto le estaba mostrando el Señor de que Él estaba con él, como se lo dice literalmente,
y que no le iba a pasar nada, a pesar de que había sido encarcelado. Aquí ya llevaba mucho tiempo en la cárcel, y nada más que por ser un siervo del Señor y por predicar el Evangelio, él no había cometido otro delito. De nada le podían acusar, pero le perseguían por ser un siervo del Señor. Pero nuestro bendito Dios, el Señor Jesucristo, le aparecía, haciéndole ver que él en verdad no tenía de qué preocuparse, que no le podía pasar algo peor, porque Dios era con él, porque el Señor estaba con él, y porque además algo muy importante era que él estaba en su voluntad. Hermanos, cuán importante es esto, cuán trascendental es esto, que nosotros verdaderamente podamos permanecer, todo esfuerzo que hagamos, todo servicio que hagamos, todo cuanto emprendamos, así en el día a día como en todo el trabajo de la causa del Señor, podamos estar con la seguridad de que lo estamos haciendo conforme a la voluntad del Señor. Y de esa manera, entonces, en esa comunicación hermosa que Pablo mantenía con el Señor Jesucristo, es que él se fortalecía. Por eso podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También es necesario fortalecernos, hermanos, en seguir a Cristo. Aun cuando todas las cosas nos parezcan adversas, pero como cristianos un día hemos nacido a la vida cristiana, y a contar de ahí nosotros hemos sido llamados para seguir a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus apóstoles, nos muestra la palabra del Señor que él iba por los lugares, así como por ejemplo cuando él iba por las orillas del lago y encontró a hombres allí como a Juan y Jacobo, como a Pedro y Andrés, y él los llamó diciendo: síganme, que a contar de hoy seréis pescadores de hombres. Entonces, hermanos, a eso nos ha llamado el Señor, para que le sigamos y para que le sirvamos. También en Juan 10, los versículos 2 al 4 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y versículo 14 del mismo capítulo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vea qué relación maravillosa, ¿cierto?, podemos tener como iglesia del Señor con nuestro pastor, con nuestro buen pastor, el que ha puesto su vida por nosotros, el que nos conoce a cada uno en detalle, nos conoce por su nombre, y él siempre, el orden establecido de las cosas, de cómo se relaciona él con su iglesia, lo ilustra también con la relación que hay entre el pastor y su rebaño. Y lo normal es que el pastor debe ir delante de sus ovejas, y él las lleva a los mejores abrevaderos y a los mejores pastos, es decir, él las cuida. Él es el verdadero pastor, él no es un engañador que busca destruirlas. Y entonces nosotros somos ese rebaño. La iglesia del Señor es ese rebaño. Así nosotros entonces, en tiempos buenos y en tiempos difíciles, hemos de seguir a nuestro pastor, quien dio, nos dice por su palabra, su vida por nosotros. Finalmente, la necesidad de permanecer en Cristo, para luego, estimados hermanos, familias, iglesia del Señor, nunca olvidemos que nosotros, la promesa es que vamos a ir a estar con Cristo. Entonces, la necesidad de permanecer en Cristo nos conduce, por supuesto, luego a ir al encuentro con Cristo.
¿Qué es lo que podemos decir respecto de permanecer en Cristo? Hay una ocurrencia que nos muestra la palabra del Señor allí en Juan 6, cuando nos dice que el Señor Jesucristo predicaba hablando en manera figurada, diciendo que el que no comiere su sangre y bebiere su sangre no podía ser su discípulo. Y nos dice la palabra del Señor que la gente que le seguía, que era una gran multitud, se espantaron por esto porque no entendían. Y dice la palabra del Señor que a contar de ese día, mucha gente de esa multitud se volvió atrás y ya no iban con él. Y él entonces, dice la palabra del Señor, volviéndose a los apóstoles, a los 12, les dijo: ¿no queréis vosotros iros también? Es decir, son libres. Si ustedes quieren devolverse así como lo han hecho tantos otros, son libres de hacerlo. Pero aquí tenemos una respuesta verdaderamente, podríamos decir, inspirada de verdad por el mismo Espíritu, puesta en los labios, en la boca del apóstol Pedro, que responde al Señor diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, hermanos, estamos en el verdadero. Eso es lo que está afirmando Pedro. Nosotros sabemos que estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros debemos tener seguridad también. Debemos tener esa misma claridad que tuvo Pedro para emitir esta declaración. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que a nosotros nos debe dar seguridad, lo que nos debe dar estabilidad, lo que nunca nos debe llevar a volver la vista, a mirar atrás, sino a tener siempre la vista puesta en el Cristo de la gloria. Este Cristo que fue sufriente para hacer posible nuestra redención es el Cristo de la gloria, y Él es el que en Él es que tenemos que tener puesta nuestra vista. ¿Para qué? Para ir a estar con Él luego. En Juan 14, 1 al 3, dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar una morada para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También recalca esto allí en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17. Amados hermanos, fortalezcámonos en el Señor para poder vivir estos días difíciles. Aferrémonos al Señor, aferrémonos a su palabra, permanezcamos en comunión con Él y busquemos la comunión de los unos con los otros, este medio a través del cual podemos llegar con la palabra a vuestros hogares. Es un medio que circunstancialmente lo estamos usando, pero que nos ayuda verdaderamente para compartir esta palabra y fortalecernos en ella. Dios nos ayude para fortalecernos cada día en sus enseñanzas y en sus promesas, y así permanezcamos en la roca que es Cristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amante Padre Celestial, oramos a ti dándote muchas gracias, Padre Santo, por esta nueva oportunidad de llegar ante nuestros hermanos, de llegar, Señor, a diferentes hogares de tus hijos, Padre Celestial, para compartir esta palabra de esperanza, Señor, esta palabra de fortaleza, esta palabra viva, esta palabra que obra, Padre Santo, de manera muy eficaz en nuestros corazones. Te ruego que, Señor, que tú la uses para edificar, que tú la uses, Señor, para alentar, Señor, a tus hijos. Y te ruego, Padre Santo, que cada día podamos, Señor, ser hijos tuyos, tal como lo podíamos ver en tu palabra, que como parte de tu rebaño vayamos siempre tras los pasos de tu Hijo amado. Lo rogamos, Padre Celestial, en su nombre. Amén.